Hola, buenas noches. Soy Ralph Cárdenas Pizar, número 4 de la lista, y este es un video que hago para la materia de Diseño y Comunicación 7, de la cual hablaré sobre la investigación que hice junto con mis compañeros de equipo sobre cómo la imagen afecta en la educación o incluso llega a manipular en ciertos puntos. El principal objeto de la investigación fue acercarnos en cómo el sector de la animación utilizó o fue una posible herramienta de propaganda bélica durante los años del conflicto en la Segunda Guerra Mundial. Las productoras en las cuales nos vamos a basar en este trabajo será el análisis de Walt Disney y Warner Bros. Debido a la gran monopolización que ejercían durante esa época, y claramente tenían una influencia bastante grande en toda la sociedad. Además de ser unas empresas bastante reconocidas en el sector cinematográfico y en los dibujos animados, sobre todo en las televisoras de Estados Unidos. La intención, más allá de descifrar si existieron mensajes persuasivos dentro de los contenidos, se investiga a la vez de qué manera es generado el discurso narrativo, cómo son utilizados y combinados los diferentes elementos audiovisuales para crear discursos manipulados de adoctrinamiento en las masas. En el caso de Walt Disney Studios, analizaré el largometraje producido en 1943 titulado Victory Through Air Power, que se traduce a través de la Fuerza Aérea a la Victoria, y también Education for Death, Educación para la Muerte, realizado en el mismo año. Por parte de la productora de Warner Bros. Animation se analizarán los cortometrajes The Dictators, realizado en 1942, Private Snafu Spies, de 1943, y Duffy, de Comando, realizado el mismo año. Comenzamos con un poquito de la introducción de esta investigación hablando sobre que la empresa del entretenimiento siempre ha tenido desde sus comienzos o siempre ha sido concebida como un elemento que ayuda a la sociedad a evadirse de los problemas cotidianos. El cine, la radio, la televisión nacieron con este afán de ofrecer al público contenidos diversos que les hicieran alejarse de su realidad presente. Sin embargo, varios regímenes políticos fueron conscientes del inmenso poder que podían tener ambos medios y de la misma manera que la prensa, el cine y la televisión podían erigirse como potentes armas de publicidad política. En un conflicto bélico de tal envergadura, los diferentes sistemas políticos necesitaban la ayuda de los medios para poder llegar de una forma más rápida y eficaz a sus ciudadanos. En una guerra de carácter mundial, todos los ámbitos laborales debían de estar a merced del uso que el Estado requería de ellos. Claramente, el Estado sabía que la comunicación adopta una conducta determinada destinada a transmitir un mensaje específico a un receptor o a un grupo de ellos, con la intención de producir algún tipo de efecto con el que puede el receptor estar de acuerdo o no. Sin intención de algún tipo, no hay mensaje. No se cumplen las condiciones de la comunicación. La animación cinematográfica sirvió durante el periodo del conflicto bélico para llevar la ideología que Estados Unidos quería enseñar al mundo, destinada tanto para el ejército que se encontraba en la primera línea de batalla como para los ciudadanos civiles. Al ser considerado un medio de entretenimiento destinado al público infantil, se justificaba de esta manera la censura que se aplicaba. Sin embargo, no existía un sistema legal de censura de los productores cinematográficos. Esto era aplicada por interés político. La censura prohibía mostrar un beso, determinados tipos de monstruos, crueldad en los animales, referencias a Dios, acciones como escupir o restricciones contra parodias de la autoridad fascista. Estas normas cambian en el momento en que Estados Unidos entra en conflicto. De todos los estudios de animación, solo Walt Disney se libró de ataques de censura. El primer análisis será sobre el largometraje Victory Through Air Power, realizado por Disney. Este documental se enfoca más en mostrar la primera parte de la aviación contextualizada en los Estados Unidos, los primeros experimentos, la consagración de la misma, el cómo se utiliza como una potente arma para el servicio de la guerra, etcétera, etcétera. El documental, como bien lo menciono, comienza con los experimentos de los hermanos Orville y Wilbur Wright,
y avanzando en el tiempo hasta llegar a la biografía del comandante Seversky. También mencionan la estrategia militar contra los enemigos, como lo fue con la guerra en el Pacífico, la situación militar y el abastecimiento de la industria militar alemana y los problemas de suministro de armamento estadounidense para justamente afrontar la guerra del Pacífico. Al final del documental existe y se muestra una metáfora de victoria de los Estados Unidos sobre Japón. El segundo título que vamos a analizar es llamado Education for Death, The Making of the Nazi, y este está inspirado en el libro que recibe el mismo nombre. Es un cortometraje que narra la educación que reciben los infantes alemanes desde su ingreso en la escuela hasta su muerte en el campo de batalla. A lo largo del cortometraje, la simbología ejerce una fuerte función de persuasión, pues a partir de ella se explican acontecimientos revestidos de inocencia y aparentemente no vinculados a la guerra. En primer lugar aparece la metáfora de la Bella Durmiente, una malvada bruja que representa la democracia, ha sumido en un sueño profundo a la Bella, Germania, personaje que representa a Alemania. Tan solo un audaz caballero podrá deshacer el hechizo con un beso de amor. El caballero no es otro que Hitler, quien destruye a la bruja y logra el amor de Germania. La princesa es caracterizada con símbolos propios alemanes. Su pelo rubio, tiene una jarra de cerveza en la cabeza y un casco vikingo. El mensaje final de la historia es hacer ver al espectador de qué manera Hitler había conquistado Alemania, destruyendo la democracia y haciendo creer a los ciudadanos que la democracia no era el futuro para Alemania. Disney pretende reflejar la educación que reciben los niños alemanes desde su ingreso a la escuela hasta la muerte en el campo de batalla. El régimen nazi adoctrina a la sociedad alemana y a las nuevas generaciones a que se conviertan en perfectos productos del adoctrinamiento, a los cuales se les tiene que enseñar del valor de la nación, la supremacía del más fuerte sobre el más débil y la destrucción de aquellos que quieren el mal para Alemania. De esta manera, el régimen nazi tiene su propia fábrica de soldados, que una vez aprendido las enseñanzas básicas del partido político, se enfrentan a la prueba decisiva, el campo de batalla. En la última enseñanza solo existe una salida, la muerte. En conclusión, el discurso audiovisual, la combinación y utilización del color, la iluminación, el diálogo y la música genera un discurso persuasivo en el cual el espectador cree ver una realidad que existe más allá de sus fronteras. Quizás no hubo por parte de Disney ninguna intención de ocultar el mensaje propagandístico, pues el tono irónico y cínico del narrador así lo demuestra. El juego de las metáforas empleadas ayudan a simplificar el mensaje, de manera que puede quedar atractivo visualmente para un niño, pero con un claro efecto persuasivo tanto en él como en un adulto, quien tiene las herramientas y conocimientos suficientes para descifrar la simbología. La caricaturización de los enemigos ayuda también a reflejar el mensaje que se quería dar a la sociedad estadounidense, pues en ello se representan sus defectos de manera exagerada e incluso llegando a los prejuicios. La humanización de los personajes históricos alemanes demuestra el poco miedo que Estados Unidos tenía a Alemania, al reflejar mediante un cortometraje un aspecto que puede quedar alejado del gobierno norteamericano, pues el mensaje no deja de ser una percepción subjetiva del régimen nazi. El siguiente análisis que tendremos será el de Dictators, que fue creado en 1942 por parte de Warner Bros. En esta historia nos ubicamos en una granja donde nace un pato que resulta ser Hitler. Este llega a la edad adulta y comienza a realizar discursos por toda la granja, donde los patos y las ocas escuchan sus palabras. A su vez, se le añaden otros personajes parecidos mucho a Mussolini y a Hirohito. Estos tres comienzan a tener sus discursos durante toda la granja y a su vez en esta misma vive la paloma de la paz, un animal encargado de poner precisamente orden en ese lugar. Tras varios intentos, la paloma finalmente decide enfrentarse a ellos por medio de la violencia, consiguiendo la paz para toda la granja. El mensaje principal del film radica en la dura crítica hacia los regímenes totalitarios como desestabilizadores de la paz, la democracia y el bienestar social. A lo largo de la historia se hace hincapié en cómo alguien puede llegar a construir un partido político extremista y concienciar a la sociedad para luchar por su causa. Sin embargo, la paz es el único elemento capaz de destruir a las ideologías extremistas. Warner Bros. Quiso realizar un film de adoctrinamiento en el cual el espectador fuese consciente, a través de una historia infantil, de cómo se puede llegar a generar un movimiento ideológicamente extremista y que pueda llegar al poder. La caricaturización cómica de los personajes potencia la comicidad
de la historia y por tanto el espectador conoce en todo momento que tiene que reírse de los personajes principales, pues son presentados como fanáticos, infantiles y exasperados. El posicionamiento ideológico se encuentra impregnado durante todo el film, pero el pequeño detalle de la valla publicitaria sobre la compra de sellos y bonos de guerra hace ver quién está detrás de toda la historia y quién pretende conmover y hacer actuar al espectador. Un film con una clara directriz hacia la burla de los regímenes fascistas europeos durante la Segunda Guerra Mundial y un claro apoyo hacia el ejército americano. Por último, el cortometraje de 7 minutos llamado Daffy de Comando, realizado por Warner Bros. En el año 1943, habla sobre Von Buitre, que es un comandante alemán encargado de vigilar la posible intrusión de enemigos en Alemania. Un día recibe un mensaje del Gestapo en el cual es amenazado si continúa que militares enemigos lleguen a tierra alemanas. Junto con su ayudante Schultz, vigilan atentamente el cielo para evitar instrucciones inesperadas. Sin embargo, el soldado Duffy, que es el Pato Lucas, militante del ejército norteamericano, consigue aterrizar en Alemania y empieza entre el comandante Von Buitre y Duffy una larga persecución. El comandante pretende atraparlo y expulsarlo de su territorio, mientras que el soldado pretende boicotar el régimen nazi. La historia radica su importancia en la demostración de cómo el ejército estadounidense puede burlar las fronteras nazis y llegar hasta el epicentro del conflicto bélico, es Alemania. Una vez ahí, el objetivo principal es destruir el incitador de la contienda, Hitler, y así poder liberar a Europa del máximo exponente de la ideología fascista. En conclusión, Warner Bros. Tuvo como un punto inicial representar la idea que los estadounidenses debían de tener acerca del régimen nazi, a través de la ridiculización de los personajes que aparecen en la historia como afines de la ideología fascista. De esta manera era mucho más seguro que el espectador tuviese una predisposición favorable hacia el protagonista estadounidense, pues el único que se presenta como astuto y divertido a la vez, en contraposición sobre los valores negativos que se asocian con el personaje opuesto. La confrontación de ambos personajes durante toda la historia trasciende más allá del mero juego infantil, pero queda recubierto por para que la audiencia piense que está visualizando un film de animación y que en ningún momento esas acciones generan el conflicto en la vida real. Por tanto, es a través de la metáfora escondida en las acciones y de la caricaturización de los personajes como el espectador inconscientemente puede generarse una idea de la representación del conflicto armado que se lleva a cabo en la vida real. El mensaje persuasivo es introducido al espectador por medio de la risa y las situaciones cómicas. La comicidad permite que, sin ser conscientes en su totalidad del mensaje profundo de la historia, el espectador reciba un buen grado de la acción que pretende generar la realización del fin. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.